¿Cuál es su nombre? Paloma Abigail Villarreal Flores. ¿Cuántos años tiene de Tengo 16 años de egresada y 15 años en servicio. ¿Y cuántos años tienen para tener clases en esta escuela? En esta escuela tengo 7 años. Sí, 7 años. Llegué primero con un grupo de tercero, y luego los años siguientes he tenido niños de quinto y niños de sexto grado hasta la fecha, los 6 años. Así. Maestro, ¿de dónde concluyó sus estudios profesionales? Yo estudié en la Escuela Normal de Coahuila, que está en Saltillo, 4 años, luego en la Universidad Pedagógica Nacional, que es la que está aquí en Monclova, otros 4 años. Fue la segunda licenciatura en educación. La segunda. Sí. ¿Qué programas de estudio usted estudió durante su formación de docente? Nosotros cuando trabajamos en la normal desarrollamos nuestras actividades con el plan de 1993, del 93. Con eso fue el que nos enseñaron. Justo cuando yo termino la normal, viene la reforma del 2011. La reforma del 2011 la trabajamos, actualmente es la que nosotros trabajamos con quinto y sexto. A partir de esa llega una reforma del 2017, pero se va dando paulatinamente, se va dando primero, segundo, tercero y cuarto. Pero cuando llega este nuevo gobierno de López Obrador, quitan la reforma del 2017, nosotros estábamos a punto de cambiar. Y viene la reforma del 2020-22, que es la nueva escuela mexicana. Entonces nosotros nos quedamos todavía trabajando con la del 2017. Este año vamos a empezar con todos juntos, pero pues por las dificultades y ahí los desacuerdos que tenía Coahuila, quinto y sexto seguimos trabajando con la reforma del 2011. ¿Usted ha trabajado anteriormente en otras escuelas? Sí. Empecé a trabajar hace 15 años en la escuela de Jiménez Coahuila. Era una comunidad pequeña, muy pequeña, había solamente 2 escuelas, una de la quinta y otra de la 38. Posteriormente pedí mi cambio, estuve trabajando en Piedras Negras, hay unos cuantos años, también con grupos grandes. Después de Piedras Negras me fui a trabajar a Ocampo, en Ocampo estuve trabajando 2 años. Es una escuela pues muy pequeña, muy parecida a una escuela rural. Tenía 7 grupos y estuve trabajando con cuarto, con quinto y con sexto también. No es cierto, con cuarto y sexto nada más. Y después de eso pedí mi cambio, fue cuando llegué por primera vez aquí a Monclova. Estuve trabajando en la escuela Mariana Rejas Neira, en la colonia Oscar Flores Tapia, que es mejor conocida como Placetas. Ahí estuve muchos años también, con quintos, con sextos. Después de esa escuela me vine más hacia el centro, a la escuela Leonor Huerta Guevara, donde nada más estuve 1 año. Y después de esa escuela me vine para acá, para la Moderna. Muy distintos, tiene mucho que ver la ubicación, el lugar. Por ejemplo, en escuelas como Campo, como Jiménez, son muy tradicionales, los papás están muy presentes. Entre más te acerques a la ciudad, los papás son un poquito más despegados. Por ejemplo, también tiene que ver la economía, el nivel socioeconómico de los niños. Por ejemplo, aquí en Placetas, pues sí, los niños batallan mucho para tener buenos recursos en casa. Entonces ahí no es... hace poquito yo le platicaba a mis compañeras que la primera generación que yo tuve en esa escuela, no me acuerdo hace cuántos años, la primera generación que tuve, solamente un niño se graduó. De los 35 que tuve en esa generación, solamente uno se graduó hace poquito y es ingeniero. Todos los demás, unos se casaron, otros empezaron a trabajar. Entonces eso también tiene que ver en el contexto para que el niño pueda seguir estudiando o quede trunca su educación. ¿Por qué decidió usted trabajar en este nivel educativo? Decidí estudiar, ser maestra, porque mi hermana mayor, que era el ejemplo para mí en ese entonces, estudió para ser maestra. Entonces yo era lo que me gustaba, cómo haya desarrollado sus prácticas, y dije, bueno, a lo mejor esto es lo mío.
Entonces me voy a Saltillo y conforme pasa el tiempo dije, sí, o sea, esto me gustó, creo que le tengo mucho respeto a los maestros de educación inicial, a los maestros de preescolar, a los maestros de secundaria. Para mí esas edades son muy difíciles, o quizá tiene que ver que yo me identifico mucho con niños de primaria entre 6 y 12 años, aunque en lo personal siempre he trabajado casi toda mi vida con niños de quinto y sexto, entonces me identifico más con ellos. Tenemos mejor comunicación y el trabajo es mejor. Okay. ¿Y qué niveles educativos han impartido ustedes? Solamente en primaria, el tercer ciclo, que son quinto y sexto, la mayor parte de mi vida docente. Sí. ¿Ahorita qué grado imparte? Quinto grado, tengo 25 niños. Es un grupo pequeño a comparación de cuando llegué a esta escuela. Anteriormente eran grupos de 37 alumnos. Actualmente y después de la pandemia bajó mucho la matrícula escolar. Ahorita estamos trabajando con 25 alumnos. ¿Tiene una buena relación con sus alumnos? Sí tengo una buena relación con mis alumnos. Tenemos 2 años trabajando. 2 años. Sí. Pues desde que iniciamos tratamos de llevarnos bien, tenemos comunicación con ellos, más que con los papás. Es muy diferente cuando trabajas con niños pequeños a cuando trabajas con los niños más grandes. Cuando trabajas con los niños más grandes, los papás son un poco más despegados y tú tienes mayor comunicación con los niños. Durante la pandemia nos tocó que nosotros les dábamos el teléfono de nosotros y los niños ya te preguntaban directamente. Entonces esa fue una buena estrategia que yo hice en pandemia y que después implementé con mis niños. Les tengo un horario por la tarde, si alguno tiene alguna duda, ellos me escriben, o alguna ocasión especial también, que no estamos en clase, les he dado apertura para eso, claro, siempre en el marco del respeto. Ahorita mis niños son pues muy buenos, a mí se me hace de la generación mis niños los más buenos, son respetuosos. Es bien importante que tú establezcas buenas relaciones a partir de la comunicación que tengas. Por ejemplo, preguntarles cómo están, cómo les fue, si están enfermos, recordar esos pequeños detalles. Por ejemplo, una mamá que está enferma, preguntarle al niño, ¿y cómo sigue tu mamá? Entonces ya ahí das pie a que el niño se sienta un poquito más cercano. Tengo niños que tienen algún padecimiento y le digo, ¿y cómo te fue con el doctor? Y te tocaba cita, ¿verdad? Entonces esos pequeños detalles para los niños es muy importante. Actualmente, ¿qué materias dan los estudiantes? Nosotros, como estamos trabajando con el 2011, vemos español, matemáticas, ciencias, historia, geografía, formación cívica, y tienen su maestro de artes, tienen su teacher de inglés y nada más. Y bueno, de esas materias, ¿ha tenido alumnos con algunos problemas de aprendizaje? Sí. Bueno, en realidad no se nota solamente, los problemas de aprendizaje no solamente se enfocan en una sola asignatura. Realmente cuando un niño tiene problemas de aprendizaje puede abarcar todo lo que conlleva la educación. Claro, va a haber contenidos que los domine más pronto, por ejemplo las matemáticas maneja contenidos que para ellos es un poquito más difícil en la mayor parte de los casos, pero también podemos tener niños con problemas de aprendizaje donde la lectura y la escritura se les dificulta, pero el cálculo mental son muy buenos. Entonces todo depende de las características de los niños. ¿Y usted ha tenido alguna dificultad en el proceso de aprendizaje? Bueno, sí. Sí los tienes, todos los años hay dificultades. ¿Por qué? Porque no todos los niños tienen el mismo nivel de aprendizaje. Hay niños que aprenden muy rápido, hay niños que aprenden un poquito más lento. Entonces tienes que trabajar al mismo tiempo con todos, pero saber a quiénes les vas a exigir más y a quiénes menos. También quiénes te pueden ayudar, quiénes son líderes en el salón para que te puedan ayudar a los demás niños. Maestra, ¿cuál es la forma de organizar la clase de hoy? Comúnmente siempre empiezas el día con las materias de español y matemáticas. Cuando cada trimestre tú presentas los niños presentan un examen, entonces nosotros revisamos
y detectamos cuáles son los contenidos de bajo dominio. Entonces, ese también es una clave. Comúnmente salen bajitos en historia, entonces ya le vas combinando. Bueno, a lo mejor un día vas a abordar historia desde muy temprano para poder retroalimentar contenidos y poder sacar adelante contenido que los niños no están viendo. Pero regularmente siempre es español y matemáticas, sí, donde los niños necesitan más concentración, son las clases más largas, no les das el mismo tiempo que las demás asignaturas. Según el plan de estudios, español y matemáticas deben de tener un tiempo más amplio que el resto de las asignaturas. Son como las materias básicas, ¿no? Son como las materias básicas, exactamente. ¿Cómo es el ambiente educativo aquí en el aula? Bueno, pues aquí los niños tienen la oportunidad de expresarse, de leer, de dar su opinión. Hay algunas veces que limitamos ciertas actividades porque, bueno, conocemos las características de los niños. Hay unas actividades que les van a permitir desarrollarlas de forma adecuada y obtener buenos resultados, y hay otras que son más complejas. Entonces, las más complejas tú limitas un poco al niño, le dices, estos son los parámetros para poder abordar esta actividad. Entonces él se tiene que ajustar a las actividades. Pero va a haber otras donde implique que el niño se le dé más libertad, más opinión, entonces el niño trabaja. Realmente todas tienen la oportunidad de decir qué les pareció, si aprendieron, si no aprendieron, si tienen alguna dificultad, etc. Bueno, maestra, hemos finalizado la entrevista. Mis compañeras y yo agradecemos que nos haya dado un espacio, ¿verdad?, para ayudarnos. Muy bien, gracias. Sí, gracias. Cuando se les ofrezca, ya saben aquí. Gracias. Pueden venir. Bueno, buenos días. Voy a empezar la entrevista. ¿Cuál es su nombre? Claudia Teresa Aguilar Centón. Okay. Para usted, ¿qué es la psicología educativa? Pues es una área de la psicología que nos sirve mucho de apoyo en el ámbito educativo para poder detectar cualquier trastorno que esté presente en los niños desde la edad preescolar hasta la preparatoria. Hay casos que detectamos en preparatoria que no fueron detectados a tiempo, ¿verdad? Entonces con esto le ahorramos pues muchas situaciones a los chicos. Es una área muy interesante de la psicología. ¿Y qué habilidades requiere y desarrolla el psicólogo educativo? Primero que nada, la observación. Nosotros nos basamos mucho en la observación dentro del aula, ¿verdad? En esta parte también de la observación, en la forma en cómo los chicos aprenden, cómo llevan sus cuadernos, cómo se conducen dentro del aula. Eso es vital. Y después todos los conocimientos básicos que necesitamos tener sobre los diferentes trastornos que hay para poder detectar si algo está pasando con los chicos, porque no todo es emocional y algunas cosas podemos pensar pues que el niño es a lo mejor flojo o a lo mejor distraído, o le podemos poner miles de etiquetas y puede ser un trastorno que puede ser atendido y con eso lo podemos ayudar muchísimo. ¿En qué se enfoca la psicología educativa? Pues básicamente en esta forma de cómo los chicos aprenden y si hay algún trastorno que puede estar impidiendo su proceso de aprendizaje. Pues porque sabemos que existen brechas de maduración con los chicos y que nos podemos mover un poquito en esa brecha, que hay niños que aprenden un poquito más rápido que otros, pero cuando empieza a haber rezago es en donde ponemos especial atención, ¿verdad? Justo en eso, en la parte de los niños que se están quedando muy desfasados con respecto a sus compañeros, niños que ya deberían de estar, por ejemplo, aprendiendo a leer y no pueden, o que a la hora de escribir te das cuenta que se comen letras, que invierten el orden de las letras, con los números pasa igual, o por ejemplo con cuestiones de ortografía, por muchas reglas ortográficas y que repasen por el niño y que el niño lea y que el niño
pésimas ortografía. En cuestiones matemáticas hay niños que las operaciones básicas no. Entonces, ¿cómo es posible que puedan aprender todas las demás cosas y las operaciones básicas no? ¿Verdad? Ahí es en donde son como foquitos que empiezan a llamar la atención, pronunciar ciertas palabras. Hay niños que hay sílabas con las que no pueden, entonces ahí es en donde nosotros necesitamos saber y poder canalizar hacia el especialista que el niño requiere. ¿Y cuál sería su opinión del campo de trabajo de la psicología educativa? Es tan amplio como alumnos hay en el planeta, ¿verdad? El punto es que yo creo que es algo que se desconoce un poco. No es solamente se enfoca al área de, por ejemplo, toda esta parte de los chicos que tienen algún trastorno del aprendizaje, también nos sirve para eficientar las aulas, ¿ves? Por ejemplo, los ambientes de trabajo en un salón de clase, el simple acomodo de las bancas dentro del salón de clase, en todo esto puede colaborar un psicólogo educativo en esta parte de la integración de los chicos cuando tenemos grupos que no logran integrarse, que niños que no logran adaptarse al medio escolar. Ahí también entra el psicólogo educativo, pues dando algunas herramientas a los maestros a veces sobre el trato adecuado a los chicos dependiendo de la edad en la que ellos estén, el poder detectar también situaciones emocionales en los niños. O sea, es un área muy amplia y muy rica y pues así, tantos estudiantes como hay, es el área que hay para trabajar. ¿Y cuál es la edad más frecuente en la que vienen los niños o consultan o que los traen aquí a no sé, si tienen algún problema de aprendizaje? Fíjate que si la escuela tiene psicólogo y el psicólogo detecta, que eso sería lo ideal en todas las escuelas, es cuando se hacen las canalizaciones y pueden ser desde preescolar, cuando hay alguna sospecha de algún trastorno como Asperger, como algo de autismo, que son trastornos del desarrollo. Ya en primaria, cuando las maestras pues empiezan a trabajar con los chicos y ven que hoy este niño no logra que avance, su coordinación no es la óptima, la coordinación no se da, no aprende a leer, no aprende a escribir, lo que se esté suscitando en el aula. Pero sí depende mucho de si hay quien detecte y quién no, ¿verdad? Porque no todos los maestros saben de esto, no son expertos en esto, entonces lo que puede parecer para el maestro otra situación o para los papás, pero resulta que puede ser algo que el niño requiere atención. Entonces, hay niños que son canalizados desde preescolar, otros en primaria, dependiendo en qué edad sea detectada la situación que el niño tenga. ¿Y cuáles son los desafíos o las dificultades más comunes que usted ha presentado, que se le han presentado con el sector de la educación especial? En educación especial, y yo creo que con cualquier niño, el desafío más grande siempre va a ser papá y mamá. Yo creo que para ningún papá es sencillo que le digan es que sabes que tu niño necesita una atención de un especialista. Yo creo que para cualquier papá es algo fuerte, entonces muchos papás no están dispuestos a que sus niños tengan la atención debida. O sea, generalmente son más accesibles cuando es una cuestión del lenguaje, porque es muy evidente. Si el niño tartamudea, si el niño no habla, si el niño batalla para pronunciar ciertas sílabas, como las sílabas trabajadas, esas del que, ¿verdad? Eso, hay niños que les cuesta mucho, entonces ahí es cuando papá y mamá acuden, ¿verdad? Pero cuando el niño se empieza a quedar atrás del grupo y no rinde y no avanza y todo, justifica mucho antes de,
o cuando estamos hablando ya en la edad en que podemos diagnosticar un TDA en preescolar no es diagnosticable y algunos dicen que sí. Cuando ya se puede diagnosticar un TDA como tal, muchos papás dicen, no, es que es distraído, no, es que es flojo, no, le tienen mucho miedo a la medicación, mucho miedo. Entonces evitan el enfrentar esta parte de tengo que llevar a mi hijo por el neurólogo y me le va a dar medicamento, ¿no? Es algo a lo que los papás se resisten mucho. ¿Y considera que influye mucho lo que son los padres con la causa de los niños? Que si tienen algún problema de lenguaje y ya se les pasó, por decir, los primeros años, ¿influye mucho el cuidado de los padres? Siempre toda atención a tiempo es más rápida. Si el niño, si cualquier situación se detecta a más temprana edad, el proceso va a ser más corto, ¿verdad? Porque pasamos menos tiempo, entonces hay algo que se llama brecha. Entonces esa brecha es más corta, pero si nosotros vamos dejando pasar más tiempo, esta brecha se va haciendo más grande, ¿no? En cuestiones intelectuales, pues sabemos que existen estas desfases, ¿verdad? Con las edades de la edad cronológica, con la edad madurativa, entonces ese desfase que hay, entre más tiempo dejamos pasar, entre menos estimulamos al mismo tiempo y entre menos tiempo se le da la atención que requiere, más tiempo nos vamos a tardar en poder tumbar al niño, ¿verdad? Y recuperarlo lo más que se pueda. A lo mejor no vamos a recuperar todas las situaciones al 100, pero sí a su 100, ¿verdad? Que eso sea lo máximo que él pueda dar y no que esté ahí en el rezago total, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con los niños Down, que antes eran niños que estaban en casa guardaditos, ¿verdad? Y ahorita los vemos que van a una escuela y que se pueden integrar con los compañeros y que aprenden. Antes era impensable que un niño Down pudiera aprender, ¿no? Y ahorita vemos que sí, que nos dan sorpresas. Siendo psicóloga educativa, ¿cómo puede ayudar o cómo ha ayudado a los niños con aprendizaje de los que han llegado? ¿Se ha visto un cambio drástico viniendo ellos a una consulta, llevando un proceso? Sí, dependiendo mucho de qué estamos hablando, si hay cambios, si hay avances. Por ejemplo, me ha tocado detectar en secundaria, que es en el nivel en el que más he trabajado, chicos con TDA que nunca los detectaron, pasaron como otra cosa y resulta que lo que tenían era TDA. Entonces inmediatamente canalizamos con neurólogo para descartar, ¿verdad? Siempre hay que descartar, no nos podemos quedar solamente, aunque tú sabes que tienes el sartén por el mango y que puedes firmar que eso es, hay que mandar con el otro especialista para descartar. Entonces ya una vez que el chico está diagnosticado también por neurología y que va a recibir sus medicamentos, entonces ya con el medicamento, la terapia que le vamos a dar para la atención, la concentración, el espacio, todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas va a surtir mucho mejor efecto porque la química de su cerebro se está estabilizando, ¿ves? Entonces eso es lo que marca la diferencia. Que se lleve el tratamiento adecuado para ellos es importante. ¿Nos podría compartir una experiencia de que tuvo a tratar con una persona difícil y cómo manejó la situación? ¿Algún paciente que haya venido y haya sido difícil para usted? Fíjate que tanto como difícil no, reto sí. De entrada, mamá tenía mucho miedo a los medicamentos, mucho, entonces fue así como, ok, necesitamos canalizar. Lo evalúan al chico y pues ya sale una parte de su TDA, otra situación aunada al TDA, porque pues, no había sido atendido a tiempo y estábamos en segunda secundaria. Entonces empezamos a trabajar con él al inicio 2 veces por semana, y así con la medicación, y no, ay, júrame y prométeme que no se va a hacer adicto y júrame y prométeme que cuando le tenga que, le dije, tú sigue las indicaciones del neuropediatra tal cual. Entonces era así como las indicaciones del neuropediatra, él 2 veces por semana, y luego empezamos a
atenderlo una vez por semana, porque ya cada vez era menos. Hacíamos, por ejemplo, ejercicios de sopa de letras, y al inicio se tardaba 3 sesiones en una sopa de letras. Después empezamos en una sesión hacia la sopa de letras, después media sesión terminamos haciendo las sopas de letras en 15 minutos. Sopas de números, o sea, todos los ejercicios que hacíamos de atención, de concentración, de coordinación, de muchas cosas, gimnasia cerebral. Incluimos muchas cosas para que las neuronas puedan hacer todas esas conexiones que en su momento, por no estar la química de su cerebro en óptimas condiciones, pues no se lograba hacer todas esas sinapsis que son necesarias. Ejercicios de neuroeducación que están padrísimos. Trabajábamos con unos ejercicios que se trabajan con espejo, entonces el paciente no ve la hoja, ve el espejo. Imagínate ya la dificultad, a esos niveles llegamos con él. El miedo de mamá era que cursara la preparatoria, porque es una preparatoria de mucha exigencia en la que el chico estudia, y se graduó perfectamente bien, sacó el diploma que no es tan fácil sacar, entonces nos fue bastante bien. Cuando él conoce, pues hay otros casos más en donde sí hemos visto que cuando hay tenacidad, cuando los papás cumplen, la mamá era así, o sea, súper cumplida, el chico no faltaba sus sesiones todo el tiempo, nunca faltó con su neuro, nunca dejaron de darle su medicación, perfectamente bien. Bueno, muchas gracias por compartirnos sus respuestas y su experiencia. Sería todo la entrevista. Muchas gracias.